Remavit Podcast, Rompiendo Esquemas número 3. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo en este podcast. Hoy tenemos dos invitados. Está nuestra estimada Franci Espinosa, que es la directora de la Iglesia Infantil de Rompiendo Esquemas, y tenemos un invitado muy especial, el pastor César Murillo, que nos acompaña en el día de hoy. Bienvenido, pastor. Gracias por esta invitación, por aceptarnos esta invitación en este día. Queremos hoy hablar sobre un tema que viene contradiciendo mucho en este tiempo en nuestra sociedad, en las familias, y queremos que nos hables un poco sobre fragmentados, sobre salud mental en nuestros niños. Bueno, gracias, Rosaura. Muchas bendiciones para todos. Y gracias por la invitación que me han hecho en esta oportunidad. Les doy un saludo muy especial a todos los que ven este podcast bajo el nombre Rompiendo Esquemas. Y así como lo has dicho tú, Rosaura, hoy vamos a hablar de esta temática de fragmentados, ya que la salud mental es algo que está dañando muchas familias y necesitamos como iglesia dar respuestas ante este flagelo. Gracias, pastor. Igual, pues queremos empezar con las preguntas. ¿Qué nos está afectando hoy en día en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en los adolescentes, preadolescentes, jóvenes, aún en nuestra niñez, en los niños pequeñitos, que viene pasando este flagelo en nuestra sociedad, en la niñez? Sí, indudablemente, Rosaura, el tema de la salud mental se ha incrementado en los últimos años. Prácticamente pudiéramos decir que después de la pandemia, las afectaciones en la salud mental se acrecentaron, ya que la pandemia vino a generar en el corazón de las personas algo así como una ansiedad del futuro. Vimos muchas familias perdiendo sus seres queridos en hospitales, muriendo asfixiados por causa de este virus. Y con el tema de estar encerrados, el aislamiento que tuvimos que sufrir por muchos meses, todo esto contribuyó a que las familias tuvieran una afectación y los hijos, no solamente los adolescentes, hasta los niños, también empezaran a sufrir con enfermedades que afectan la salud mental como la depresión, la soledad, la ansiedad, el estrés, el nerviosismo, la angustia, la zozobra de lo que puede pasar, porque imagínate, un niño se le dice se murió tu abuelo, también se murió tu abuela, se murió una tía, pues lo que él va a decir, van a seguir mis padres. Entonces, todo esto de la pandemia contribuyó a que la salud mental en las familias se viera afectada. Y como iglesia necesitamos responder a esta nueva problemática. Claro, pastor, esto fue algo que surgió mucho también y se dio a conocer mucho en la pandemia, ¿no? Igual también fue afectado a los padres, porque los padres no tienen una salud mental cuidada. Si nosotros como padres no estamos sanos, pues no vamos a poder llevar a unos niños sanos también mentalmente. ¿Qué nos puedes decir sobre la salud mental igual de los padres? Claro, pues la salud mental de los padres también post pandemia se empieza a deteriorar, porque uno pensaría que con el aislamiento las familias se iban a unir. Uno pensaría que con el aislamiento íbamos a tener padres sentados con sus hijos en la sala, orando juntos, cantando juntos, jugando juntos, pero realmente esto no pasó. Lo que pasó en la pandemia y en el aislamiento es que los hijos se empezaron a encerrar en sus cuartos y se incrementó, hubo un masivo uso de la internet, las redes sociales también se explotaron, mucha gente consumiendo datos. Instagram, TikTok, subiendo fotos, subiendo videos. Entonces, esto generó una ruptura entre padres e hijos. Los padres encerrados en su cuarto viendo televisión, los hijos encerrados en su cuarto consumiendo internet y redes sociales. Y por supuesto, este tema vino a redundar en rebeldía, en malos comportamientos, en ya no quiero estar con mis papás, en estoy aburrido en esta casa. Y eso genera que los padres también empiecen a tener como esa afectación en su salud mental y ese cuestionamiento de como padres no lo estamos haciendo bien, nuestros hijos no quieren estar con nosotros. Entonces también los padres como los hijos están afectados con este tema de salud mental. Aquí hay algo muy importante, pastor, es que interviene también la parte de la iglesia, la parte eclesiástica. ¿Qué labor nosotros como iglesia, como congregación, y quitar tantos estigmas que tenemos a nivel iglesia, de que en la iglesia no se puedan o no se toquen estos temas en un púlpito
o de ayudarles a darle consejería a las familias que tenemos incluso dentro de nuestra congregación, pastor. Bueno, sí, tú has tocado un tema muy importante ahí, Rosaura, y tiene que ver con la apertura que nosotros como pastores y líderes de la iglesia debemos tener para abordar este tipo de temáticas. Es una apertura en todo sentido, apertura en poder predicar de esto en los púlpitos, apertura de poder enseñar esto en nuestras escuelas locales. Nosotros, por ejemplo, tenemos escuelas intersemestrales. Vamos a tener a mitad de año lo que llaman escuelas de verano, son solamente 4 semanas, y los temas que estamos trabajando en estas escuelas de verano tienen que ver con afectaciones de salud mental, como por ejemplo, cómo manejar la depresión, cómo salir adelante en medio de un estrés, cómo abordar la pérdida de un ser querido. Estos temas los hemos tenido que tratar por causa de la afectación en la salud mental post pandemia. Así que como pastores necesitamos abrir nuestra visión. Por supuesto que en los púlpitos debemos seguir predicando de que Jesús salva, que Jesús perdona, que Jesús viene. Tenemos que seguir predicando del rapto. Todo esto es necesario, pero también debemos darle recursos a las familias para que puedan salir de estas situaciones que afectan su salud mental. Mira que la Biblia dice en Proverbios 11:4 que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Así que como iglesia debemos ser respuesta a las familias que vienen y nos buscan para pedir ayuda. Claro, pastor, eso es muy importante. En Jeremías 17:14 nos dice que hay necesidad de una búsqueda de sanación, y ahí hay una búsqueda espiritual de Dios. Es donde la iglesia debemos acoger mucho más a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y preadolescentes que están sufriendo tanto de esta pandemia que nos dejó todas estas secuelas que aún las seguimos viviendo. Vemos muchos niños suicidándose, que ha sido terrible para las familias, y poderse uno restaurar en esta parte familiarmente y en la sociedad. Qué bien, pastor. Pastor, yo sí quería hacer una pregunta referente a qué otros recursos nosotros podemos trabajar en la iglesia. Digamos que no sea siempre la parte eclesiástica, el acompañamiento espiritual, porque de hecho ya digamos hay ciertas patologías que se vienen presentando y que requieren digamos una ayuda profesional. ¿Qué más podemos o a qué recurso podemos acudir nosotros para ayudar? Bueno, muy bien, mira, yo creo que nosotros debemos a nivel de iglesia crear departamentos o áreas que tengan que ver con la consejería bíblica o la asesoría familiar. Y en medio de esos departamentos de consejería bíblica no solamente debemos estar pastores, porque nosotros por la gracia y misericordia de Dios tenemos la Biblia para poder brindar asesoría espiritual, pero en esas áreas de apoyo deberíamos también tener profesionales que han estudiado para esto, como psicólogos cristianos, como terapeutas cristianos, consejeros cristianos. Debemos formar un área, un departamento. Nosotros aquí en la Iglesia Manantial estamos teniendo un área que cada vez crece más con profesionales en la salud mental, donde estamos remitiendo casos de depresión infantil, depresión adolescente, donde estamos remitiendo casos de intentos de suicidio en los chicos, y de una manera alterna, es decir, Biblia, más todos estos estudios de los profesionales, porque debemos apoyarnos en ellos. Lo que yo decía ahorita, en la multitud de consejeros hay sabiduría, y tenemos que ser como en el Antiguo Testamento. La Biblia en Primera de Crónicas 12:32 dice que había una tribu llamada la tribu de Isaacar que era entendida en los tiempos. Necesitamos ser entendidos en los tiempos actuales, y los tiempos actuales es que las familias requieren una intervención profesional como un apoyo de la iglesia, como si nosotros fuéramos, aquí en Colombia le llaman IPS. IPS significa institución prestadora de salud. Nosotros pudiéramos tener un departamento de tipo institución prestadora de salud, donde podamos trabajar con esos profesionales, pero lo importante en esto es que estos profesionales sean cristianos. Es decir, que la base de su conocimiento no sea humanista, sino sea teísta. Es decir, que desde la Biblia ellos desarrollen su profesión, porque a nivel humanista el
problema seguramente se va a agravar, pero desde la base teísta el problema se va a solucionar porque es el profesional apoyado en Dios trayendo libertad a esas familias. Por eso también vemos, Pastor y Rosaura, vemos que es importante que como padres nos capacitemos también referente a todas las situaciones que están pasando hoy. ¿Por qué? Porque digamos que el tiempo que nosotros como padres compartimos con los hijos es muy limitado, digamos que no hay un lapsos largos. Primero porque los tiempos se están pasando más rápido y lo otro porque la mayoría de tiempo nuestros niños están en el colegio o están en la universidad o están en los jardines y no sabemos qué pensamiento, como decía el pastor, la parte humanista, ese tipo de pensamiento que vienen con estas ideologías que dañan y que digamos transgreden o invierten los principios y los valores que son los que en casa nosotros damos. Entonces es importante también tener claro, papitos, el capacitarnos, enterarnos, revisar los cuadernos de los chicos, hacerles acompañamiento de tareas. ¿Por qué? Nosotros tuvimos un caso con un niño en donde el niño estaba sufriendo lo que dicen matoneo. Sí. Pero era increíble que el matoneo viniera directamente de los docentes. Entonces es como si estuviese pasando algo en los colegios que dañan la autoestima de los niños. Entonces, como hay un nivel de exigencia en que se les olvida que son niños y les exigen como si fueran ya grandes, no tienen en cuenta la madurez del cerebro que tiene el niño en ese momento. Entonces, digamos que tienen un nivel de exigencia y los padres no saben manejar tampoco esta situación. Entonces, copio, pastor, lo que dice de la parte psicológica es muy importante y saber la fuente, que sean con los principios, con los valores directamente dados de la iglesia, el respeto y también el apoyo que debe haber en el ánimo que se le da al niño para que, digamos, ellos no sufran también de esa ansiedad, de un deterioro que digan yo no soy capaz, yo no puedo, yo soy malo. Entonces, en medio de eso, pastor, ¿usted qué opina en la parte que empiezan a dañarle también la identidad al niño? Sí, mira, nosotros como padres somos los guardas del corazón de nuestros hijos, ni siquiera la iglesia, ni mucho menos los maestros. Nosotros somos los llamados a guardar el corazón de nuestros hijos y de educarlos en principios de la palabra. Y lo que tú dices es cierto, o sea, nosotros nos debemos preparar como padres para afrontar los nuevos desafíos que nuestros hijos están enfrentando. Yo tengo ya 3 libros que el Señor me ha permitido escribir. Los 3 están apuntados a familia. Hace poquito estaba hablando con uno de los directivos de CLC, Centro de Literatura Cristiana aquí en Colombia, y me dijo algo importantísimo. Me dijo, pastor, ¿de qué tratan tus libros? Entonces yo le dije, mis libros tratan de familia. Me dijo, muy interesante eso, pastor, porque en este momento el tipo de literatura que más se está consumiendo es temas familiares. Ese es el top, es el primer puesto de lo que más quieren leer las familias colombianas. ¿Y qué nos muestra esto? Que tenemos no solamente la Biblia, sino que como papás tenemos mucho material. Hay libros que hablan sobre consejos a padres para poder trabajar en el corazón de los niños, para poder trabajar en el corazón de los adolescentes y salvarlos, porque están expuestos a una sociedad que, como tú dices, los quiere devorar a través de la inmoralidad sexual, a través de la ideología de género, a través del matoneo, a través del consumo de sustancias psicoafectivas que los quieren volver viciosos. Entonces, la sociedad se los está tragando. Y si no hay un papá o una mamá, como dice el Salmo 127, un valiente, que hay la palabra que usa el Salmo 127.3 para valiente, la palabra gibor, que significa un guerrero. Si no hay un guerrero en la casa que se levante a pelear por sus hijos, pues vamos a tener hijos que van a seguir siendo afectados por todo tipo de ideologías. Por eso es que es importante que también tengamos en cuenta que vamos a tener un evento muy especial en este mes, donde el pastor César Murillo nos va a estar acompañando en uno de los días. Ya ahorita les damos bien las fechas, para que ustedes puedan recibir esas herramientas. Hay algo, pastor, que yo venía analizando en medio de todo el proceso que llevamos con Rompiendo Esquemas, y es que
el nivel de exigencia que tenemos los padres hoy en día es mayor, sobre todo cuando tenemos hijos de diferentes edades. Ejemplo, tenemos un preadolescente, tenemos un adolescente, tenemos un niño de primera infancia, un niño de segunda infancia. Y es importante que nosotros aprendamos a manejar el tipo de emociones que ellos manejan también en esa edad. De pronto el pastor nos puede guiar cómo podría ser el manejo de un padre, de pronto herramientas para poder que se oxigene y pueda darle ese manejo correcto a los niños sin atropellarlos. Sí, claro. Mira, tú tocaste algo que es muy importante. ¿Sabes por qué ahora los hijos tienen tanta problemática? Porque cualquiera pudiera decir, pues, en cualquier otra época de la sociedad, los hijos tienen problemas, eso es verdad. Pero en este tiempo en el que vivimos, los problemas son un poco más inmanejables por la apertura que hay al conocimiento. Es decir, para que tú conocieras alguna temática, tenías unas 3 décadas atrás, sí o sí que ir a una biblioteca. Y en la biblioteca leer libros para poder recibir conocimiento. Ahora, 3 décadas después, las bibliotecas están en vía de extinción. Ya nadie va por allá. ¿Por qué? Porque tú tienes ahora la internet, que es un abanico de posibilidades a un clic de distancia. Tus hijos tienen toda la información que necesiten. A un clic de distancia tienen todas las posturas e ideologías que los van a querer venir a minar y a trabajar su mente y su corazón. Entonces, como padres, nosotros debemos, número 1, prepararnos. Y número 2, establecer mecanismos de comunicación con nuestros hijos para poderles conocer y previa preparación podamos atender a sus necesidades. La Biblia siempre será un libro que no pasará de moda, siempre será un libro vigente, así que la Biblia es el principal manual que tú vas a tener como papá. Pero también los libros de literatura sobre consejos bíblicos a padres te van a servir mucho. Cuando yo escribí mi primer libro, que se llama Una generación bendecida, lo escribí pensando en papás que tienen hijos pequeños, lo que tú llamas bebés o primera y segunda infancia. Y estos niños requieren un tratamiento especial en cuanto a normas y límites. Aquí está el libro, se llama Una generación bendecida. En este libro yo le hablo a los papás de que sí o sí es necesario establecer normas y límites en el hogar. Porque lo que tú ves ahora en la calle, en un centro comercial, son niños haciendo tremendas rabietas porque no les dan lo que quieren. Y ahí está una base para la desobediencia y rebeldía, cuando un papá le da todo lo que ese hijo chiquito quiere y no le pone normas y límites. Aquí yo explico que es necesario que el niño, por más pequeño que sea, entienda que en esa casa donde vive hay normas y límites y que si los transgrede hay consecuencias. Aquí hablamos, por ejemplo, de corrección. Muchos papás se evitarían dolores de cabeza con sus hijos adolescentes si desde niños los aprenden a corregir. Y la Biblia en corrección habla muy clarito que hay que utilizar vara. De pronto usted podrá decirme, pastor, es retrógrado, es troglodita, es anticuado, pero realmente la vara funciona a un niño de menos de 12 años que transgrede límites. Y no es una tabla de madera, no es un palo de escoba, es una vara de balso para que tú puedas reprender al niño cuando traspasa un límite y le puedas decir, yo te corrijo porque te amo y quiero que seas lo mejor, el mejor ser humano. Pero como tú decías, hay brechas en las edades, así que este segundo libro, que se llama Una juventud bendecida, es escrito para padres con hijos adolescentes, porque con un adolescente hay muchas cosas que cambian. Lo que no cambia es que para el adolescente también hay que establecer normas y límites, y lo que sí cambia es que las consecuencias de transgredir las normas y los límites ya no es pegándole con la varita, porque eso es contraproducente, más les vas a incomodar y vas a generar un efecto contrario de rebeldía. Lo que sirve para un adolescente, y de eso voy a estar hablando el jueves en la invitación que me están haciendo allí a nuestra semana de familia, lo que le va a ayudar a un adolescente a asumir las consecuencias de su rebeldía es quitarle privilegios, porque le va a doler más que si le hubieras pegado 3 varitas en las nalgas. A un adolescente le dices, por una semana no tienes más tu celular, me lo entregas, o por un mes no tienes más internet en casa, cambié la contraseña
y eso le duele más que le hubieran pegado en la cola, por supuesto. Pero hay papás que no están estableciendo normas ni límites, por lo tanto los hijos están haciendo lo que quieren, son rebeldes y fácilmente estos chicos van a quedar presos de enfermedades de salud mental o de amigos que los inviten y los lleven a tomar, a drogarse y cosas que no queremos. Definitivamente como papás no queremos, así que tenemos que crecer, aprender y comunicarnos con nuestros hijos. En esa parte de la comunicación, pastor, es tan importante porque es que los padres ya no hablan con los hijos. Es más, los padres, en los momentos especiales que buscan para hablar con ellos solamente hablan, pero no dan el espacio de escuchar a ese hijo para poder tener una conversación, no donde solamente el papá hable y se hace lo que él diga, no, sino también tenemos que romper, digamos, esos muros de contención que a veces colocamos como, nosotros sabemos que nosotros los padres no somos amigos de los hijos, porque no podemos aplicar como amigos porque somos padres, pero sí debemos empezar a establecer un nivel de comunicación con ellos para que ellos empiecen a tener una confianza para contarnos situaciones que les pasen. Ejemplo, ¿cómo podría ser una forma para que nosotros, sin atropellarlos a ellos, poderles abordar en las amistades y el tipo de amistades que a veces les vemos que sabemos que no es correcta? Sí, mira, yo una vez en mis redes sociales coloqué esta frase: debo hacerme amigo de mis hijos. Y pues yo pensé que la gente iba a decir, de acuerdo, pastor, sí, pastor, tiene razón. Mira, recibí todo tipo de mensajes de gente diciéndome, uno nunca puede igualarse con su hijo en una amistad. Y yo quedé sorprendido, o sea, yo dije, ¿cómo es que me están criticando una frase tan sencilla y tan contundente de que yo me tengo que volver amigo de mi hijo? De hecho, me tocó incluso con la palabra confrontar a una persona que estaba un poco agresiva conmigo y yo le dije, mira, varón de Dios, es que la misma Biblia dice que Abraham fue amigo de Dios, ¿sí o no? La amistad no significa compinchería. Abraham fue amigo de Dios y aún así Abraham se sujetó a lo que Dios le ordenó que hiciera. Por lo tanto, tú como papá puedes ser el amigo de tus hijos y no pierdes autoridad, porque esa amistad no es compinchería. Esa amistad más bien es aprender a conocer sus gustos, sus intereses, sus amistades. Yo en los talleres de padre o escuelas de padres que hago, me da risa porque yo los pongo a hacer este taller. Les digo, en una hoja escriban cuál es el plato favorito de tu hijo, la película favorita de tu hijo, el mejor amigo del colegio de tu hijo, la canción preferida de tu hijo y otras cosas más. Y me da risa porque están los papás con sus hijos tomando el taller y se llega a la conclusión que los papás no conocen a sus hijos, no conocen. Me acuerdo que en un taller, un chico en el break, en el receso, me dijo, pastor, estoy decepcionado porque mi papá ni siquiera sabe en qué grado estoy. Me dijo que yo estaba en noveno y yo ya estoy en décimo. Yo dije, no, pero tu papá está muy desconectado. Y eso es lo que quiere Satanás, desconectar la generación. Desconectar la generación de padres con la generación de hijos. La única manera de conectar es generando espacios comunicacionales. Mira que los judíos en eso son muy disciplinados y nos llevan una yarda de distancia, porque ellos tienen como costumbre el viernes por la noche, que es el inicio del Shabbat, se sientan en familia, comparten en familia, hablan juntos y oran juntos. Si nosotros lográramos por lo menos una vez a la semana hacer lo que los judíos hacen en el inicio del Shabbat, por lo menos una vez a la semana tener una comida juntos o cocinar juntos, sentarnos a la mesa juntos, cero celulares y hablar de cómo te ha ido, cómo te va, cómo te fue, qué te gusta, qué no te gusta, cómo te sentiste con esto, a dónde vamos a ir de paseo, qué ropa quieres. Si pudiéramos tener, aunque sea una vez a la semana, esos espacios comunicacionales, te cuento que los problemas de salud mental y la rebeldía se minimizarían. Yo recuerdo que, bueno, en el tiempo de uno, pues digamos, no eran tanto las redes, ¿no? Eran como la televisión. Y a nosotros nos pasaba que, digamos, nos poníamos en familia a ver un programa o una película y era chistoso, pastor, pero la verdad a mí me molestaba demasiado porque llegaba mi padre y decía, bueno,
ya no más televisión, nos apagaban la película en el mejor momento del desenlace y vamos a orar. Nosotros quedábamos, pues digamos que no íbamos a estar en la mejor disposición para orar y digamos que a veces, de pronto no pasa eso ahorita, ¿no? Que los padres digamos que a veces son más permisivos, pero sí cuando tienen que tener esa parte de acompañamiento con los hijos, cortan de una forma horrible y en vez de llevar a los niños a que, o a los hijos que terminen un momento especial en familia, lo cortan horrible. A nosotros nos pasó y eso a mí me molestaba así. Organizar esos tiempos, ¿no? En familia y llegar a un consenso, bueno, si estamos bien, tiempos de película, tiempo de poder hablar. Algo que quiero rescatar de ahí del tiempo es que esta semana aprendíamos con Franci y nos decían, es necesario que hablemos el 30 y escuchemos el 70. Entonces, correcto. ¿Cuánto debo escuchar a mi hijo? El 70. ¿Y cuánto debo de hablar yo como padre, como madre? El 30%. Eso lo aprendíamos esta semana con ella. Y en el curso que tenemos de padres, de Rompiendo Esquemas, que lo tenemos virtual, eso lo venimos trabajando con los padres. Les hemos dejado una tarea de tiempo de mesa con sus hijos. Así sea una vez a la semana o cada 15 o una vez al mes, que puedan ellos empezar a tener ese tiempo de mesa con sus hijos. Les ha costado un poco, y dicen, no, pero ahí van nuestros padres como teniendo y aprendiendo como ese tiempo de mesa, ese tiempo de calidad con sus hijos en sus hogares. Así cueste tiempo al comienzo, o mejor, así sea un esfuerzo al comienzo, va a haber satisfacción. Con el paso de los meses va a haber satisfacción. Y yo prefiero ver a un hijo mío de pronto haciendo mala cara, pero sentado leyendo la Biblia, orando juntos, a no tenerlo ahí sentado. Entonces es hora de que nosotros volvamos a establecer jerarquías en nuestro hogar. O sea, ¿cuáles son las prioridades de tu casa? Hay familias que la prioridad es el trabajo, luego Dios y luego la familia, o el trabajo, luego la familia y luego Dios. Si tú colocas la jerarquía correcta, que es primero Dios, luego la familia y luego el trabajo, seguramente tu hogar se va a levantar en victoria. Claro que sí, pastor. Mire, yo he visto ejercicios de padres que han realizado la parte de sentarse y compartir con los hijos de una forma especial, y he visto que poco a poco van ganando como ese terreno con los hijos, compartiendo con él, hablando, y ellos, si la palabra de Dios está sembrada en ellos, es increíble que empieza a coger forma, y ellos en esos momentos especiales empiezan aún ellos mismos poniendo las partes de la Biblia, y también les dicen, a mí me pasó tal cosa, empiezan a contar anécdotas. Abren su corazón. Abren su corazón. Yo lo he experimentado, pastor, porque mi hijo era demasiado cerrado, porque los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros los padres, porque nosotros queremos que los hijos cambien cuando nosotros no lo hemos hecho, y ellos van abriendo y empezamos a conocer cosas que ni siquiera sabíamos de ellos, y esto es tan importante, ¿verdad? Que los primeros que tenemos que cambiar el chip y aplicar el amor que viene de Dios somos nosotros los padres. Así es. Bueno, ha sido un tiempo muy edificante. El tema sería mucho más largo, nos daría que una hora, 2 horas. Se nos quedaron cosas por hablar. Sí, muchas cosas. Del 28 al 1 de junio, en nuestra iglesia Remaví vamos a tener Stand Family. Nuestro pastor está invitado el día 29, no se lo pierdan, allá lo esperamos, pastor, para que nos acompañe para seguir terminando y ahondando más en el tema de salud mental. Muchas gracias. Mire, me quedé con muchas cosas por hablar. Tengo muchas cosas que quiero hablar y las voy a hablar ese jueves, porque estoy determinado, y por eso he escrito estos libros, de ver familias bendecidas saliendo en victoria de cualquier crisis. Y gracias por la invitación a ustedes. Claro que sí, pastor. Muy amables. Sí, pastor, no se lo pierdan, vamos a estar allá, el pastor va a estar con sus libros, también allá vamos a estar hablando, vamos a estar interactuando con él, no se lo pierdan.